Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y positividad. Yo soy y hoy, como ya habrán visto en el título y en la miniatura llamativa que me esforcé en diseñar, vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que ha estado rondando mucho por las redes sociales, los portales de noticias de espectáculos turcos y en general, ha causado un revuelo tremendo entre la comunidad fan, la supuesta coincidencia, o mejor dicho, la posible conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en relación con un hospital. Sí, han escuchado bien. Hay rumores, especulaciones, teorías elaboradas y hasta análisis forenses de fotos y vídeos circulando sobre si Hande Erçel visitó el mismo hospital donde Kerem Bürsin recibió atención médica. Obviamente esto ha levantado muchísimas cejas, ha provocado una ola de comentarios, tanto positivos como negativos, y ha puesto a la comunidad fan de ambos actores, y de Senkalkam en particular, en un estado de efervescencia. Antes de que sigamos adelante y nos perdamos en el laberinto de la información, quiero pedirles un favor rapidito, algo que realmente me ayudaría a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad sobre el fascinante mundo del espectáculo turco. Si les gusta el contenido sobre el mundo del espectáculo turco, si les gusta estar al tanto de los últimos chismes, rumores, tendencias y noticias de última hora, y si disfrutan de análisis profundos sobre sus actores favoritos, sus proyectos actuales, sus vidas personales y el impacto que tienen en la cultura pop, por favor, consideren seriamente suscribirse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Realmente me ayudaría mucho y me motivaría a seguir trayéndoles contenido de calidad. Además, si les gusta el vídeo, déjenme un like y compártanlo con sus amigos que también sean fans del drama turco. Gracias. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el tema que nos ocupa hoy, el famoso Hospital Gate, como algunos ya lo están llamando en las redes sociales. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y populares de Turquía, e incluso del mundo, trascendiendo fronteras y conquistando corazones en cada rincón del planeta. Su romance floreció durante el rodaje de la exitosísima serie Senkalkam, y su química explosiva en la pantalla, esa que nos hacía suspirar y creer en el amor verdadero, se tradujo en una relación real que cautivó a millones de fans. Su amor era palpable, auténtico y lleno de momentos preciosos que compartían con nosotros a través de las redes sociales. Éramos testigos de sus risas, sus viajes, sus muestras de cariño y su complicidad. Nos sentíamos parte de su historia de amor. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde la presión mediática, los compromisos profesionales y las agendas apretadas pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas, su relación llegó a su fin, dejando a muchos corazones rotos, incluyéndome a mí, confieso. Desde su separación, ambos actores han continuado con sus carreras profesionales, protagonizando nuevos proyectos y manteniendo un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida personal. Han intentado con mayor o menor éxito mantenerse alejados del ojo público y enfocarse en su trabajo. Pero como ocurre con cualquier figura pública de su calibre, cada uno de sus movimientos es analizado, escudriñado con lupa, interpretado y a veces hasta exagerado. Y aquí es donde entra la supuesta coincidencia en el hospital, el detonante de todo este torbellino mediático. Hace algunas semanas se informó que Kerem Bürsin había sido hospitalizado. Las noticias llegaron de forma gradual, primero como un murmullo en los foros de fans, luego como un rumor persistente en las redes sociales y finalmente como una noticia confirmada por algunos medios de comunicación turcos. Sin embargo, a pesar de la confirmación, no se revelaron los detalles exactos de su condición o el motivo de su ingreso. Esta falta de información oficial, comprensible desde el punto de vista de la privacidad del actor, naturalmente generó una gran preocupación entre sus fans, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, buenos deseos, oraciones y hasta teorías sobre lo que podría estar sucediendo. Se especuló sobre todo tipo de enfermedades, desde un resfriado común hasta algo más grave. La incertidumbre era palpable. Poco después, y aquí es donde la trama se complica y se pone aún más interesante, comenzaron a circular rumores de que Hande Erçel había sido vista entrando al mismo hospital. Esta información, como pueden imaginar, encendió las alarmas, desató todo tipo de especulaciones y reavivó la llama de la esperanza entre aquellos que todavía sueñan con una reconciliación entre Hande y Kerem. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, análisis, memes, fotos y vídeos intentando corroborar o desmentir la supuesta visita. Ahora bien, es importantísimo aclarar desde el principio que no hay confirmación oficial, ni por parte de Hande Erçel, ni por parte de Kerem Bürsin,
ni por parte de sus representantes, de que Ande Erçel haya visitado el hospital para ver a Kerem Bürsin. La información que tenemos hasta ahora se basa, única y exclusivamente en rumores, testimonios de supuestos testigos, publicaciones en redes sociales y filtraciones de fuentes anónimas. Es crucial tomar toda esta información con pinzas, analizarla con espíritu crítico y no dar nada por sentado. No podemos afirmar categóricamente que Ande visitó a Kerem en el hospital, pero tampoco podemos descartarlo por completo. Pero, ¿qué es lo que hace que este rumor sea tan intrigante? ¿Por qué ha generado tanta expectación y ha capturado la atención de tantos fans? Bueno, creo que hay varios factores en juego que contribuyen a este fenómeno. En primer lugar, como mencioné antes, Ande Erçel y Kerem Bürsin fueron una pareja muy querida, un verdadero símbolo de amor para muchos. Su relación era vista como un cuento de hadas moderno, una historia de amor que trascendía la pantalla y se hacía realidad. Por lo tanto, muchos fans todavía guardan la esperanza de una reconciliación, anhelan verlos juntos de nuevo y sueñan con un final feliz para su historia. La idea de que Ande haya visitado a Kerem en el hospital, aunque sea solo para mostrar su apoyo, para ofrecerle una palabra de aliento o para asegurarse de que esté bien, alimenta esa esperanza, revive el recuerdo de su romance y les da a los fans un motivo para creer que aún hay una posibilidad. En segundo lugar, la naturaleza misteriosa de la hospitalización de Kerem también contribuye al interés público. Al no saberse los detalles de su condición, al no tener información precisa sobre lo que le sucedió, la gente tiende a llenar los vacíos con sus propias teorías, sus propias conjeturas y sus propias interpretaciones. La falta de información genera especulación, y la especulación, a su vez, alimenta el interés público. Y la posibilidad de que Ande esté involucrada de alguna manera en esta situación, ya sea como amiga, como expareja o como algo más, añade una capa extra de intriga y misterio que hace que la historia sea aún más atractiva. Ahora analicemos un poco más a fondo las posibles razones por las que Ande Erçel podría haber visitado el hospital. Intentemos ponernos en su lugar y considerar todas las opciones, desde la más obvia hasta la más improbable. La opción más obvia y quizás la más romántica, es que lo haya hecho para ver a Kerem y ofrecerle su apoyo durante este momento difícil. A pesar de su separación, y a pesar de lo que pueda haber sucedido entre ellos, es posible que Ande y Kerem mantengan una relación cordial, una amistad basada en el respeto y el cariño mutuo, y se preocupen el uno por el otro. Después de todo, compartieron una experiencia muy intensa y significativa durante su relación, vivieron momentos inolvidables juntos, y es natural que haya un cierto grado de afecto y preocupación mutua, incluso después de la ruptura. Sin embargo, también existen otras explicaciones posibles, que no necesariamente implican un reencuentro romántico. Podría ser que Ande haya visitado el hospital por motivos personales, completamente ajenos a Kerem. Tal vez un familiar cercano, un amigo íntimo o incluso un miembro de su equipo de trabajo estaba recibiendo tratamiento en el mismo hospital, o quizás ella misma necesitaba atención médica por algún motivo. En este caso, la coincidencia con la hospitalización de Kerem sería puramente casual, una simple coincidencia en un lugar donde muchas personas entran y salen a diario. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que la visita de Ande al hospital haya sido parte de un proyecto profesional. Tal vez estaba investigando para un nuevo papel, preparando un personaje que requería conocer de cerca el funcionamiento de un hospital, o quizás estaba participando en una campaña de concienciación sobre la salud, colaborando con alguna organización benéfica o promocionando la importancia de la prevención de enfermedades. En este caso, su presencia en el hospital no tendría nada que ver con Kerem ni con su estado de salud, sino que estaría relacionada con su trabajo como actriz. Es fundamental recordar que los hospitales son lugares donde muchas personas entran y salen a diario, y es posible que dos figuras públicas coincidan en el mismo lugar sin que esto signifique nada en particular. Sin embargo, dado el historial entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, la intensidad de su relación, el cariño que les tienen sus fans y la falta de información oficial, es comprensible que esta coincidencia, real o supuesta, haya generado tanta expectación y haya desatado todo tipo de especulaciones. Ahora bien, ¿cómo han reaccionado los fans a este rumor? ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad fan ante esta posible conexión entre Ande y Kerem en el hospital? Como era de esperar, las redes sociales se han inundado de comentarios, opiniones, teorías, memes, vídeos y hasta debates acalorados sobre el tema. Algunos fans se aferran con uñas y dientes a la esperanza de una reconciliación, interpretan la supuesta visita de Ande como una señal de que todavía hay sentimientos entre ellos y sueñan con verlos juntos de nuevo.
Otros, en cambio, se muestran más escépticos, prefieren mantener los pies en la tierra y advierten contra la creación de falsas expectativas, recordándonos que la información que tenemos es limitada y que no debemos sacar conclusiones precipitadas. También hay quienes critican la especulación y la intromisión en la vida privada de los actores. Argumentan que Andy y Kerem tienen derecho a su privacidad, que merecen respeto y que no es justo someterlos a este escrutinio constante, a esta presión mediática y a esta invasión de su intimidad. En este sentido, creo que es importante mantener una actitud respetuosa, evitar difundir rumores o información no confirmada, y recordar que Andy y Kerem son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y el derecho a vivir sus vidas en paz. Independientemente de cuál sea la verdad detrás de este rumor, lo cierto es que ha demostrado una vez más el gran poder mediático que tienen Hande Erçel y Kerem Bürsin, y la enorme influencia que ejercen sobre sus fans. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchas personas, y es comprensible que sigan siendo objeto de interés público, aunque a veces ese interés pueda llegar a ser excesivo e invasivo. En este punto solo nos queda esperar a que alguno de los dos actores se pronuncie al respecto y aclare la situación. Quizás Hande o Kerem decidan hablar sobre el tema en una entrevista, a través de un comunicado oficial o en sus redes sociales. Hasta entonces, lo mejor que podemos hacer es mantener la calma, evitar la especulación y respetar su privacidad. Pero bueno, dejando de lado la especulación y volviendo a lo que realmente importa, lo importante es desearle a Kerem Bürsin una pronta recuperación, enviarle toda nuestra energía positiva y esperar que pronto pueda volver a sus actividades profesionales, a sus proyectos y a su vida normal. Y también desearle a Hande Erçel todo lo mejor en sus proyectos futuros, que siga cosechando éxitos y que continúe brillando con su talento y su carisma. Ambos son actores talentosos, profesionales dedicados y personas valiosas que merecen todo el éxito del mundo. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que este tema está lleno de rumores y especulaciones, y que es importante tomar toda la información con cautela. Lo más importante es desearle lo mejor a Hande y a Kerem en sus respectivas vidas, tanto personales como profesionales. En resumen, analizamos el rumor sobre la supuesta visita de Hande Erçel al mismo hospital donde Kerem Bürsin fue atendido. Exploramos las posibles razones detrás de esta coincidencia, desde la más romántica hasta la más prosaica. Analizamos la reacción de los fans, los diferentes puntos de vista y las diferentes interpretaciones. Y recordamos la importancia de respetar la privacidad de las figuras públicas y evitar difundir información no confirmada. Gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos que también sean fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos sobre el mundo del espectáculo turco. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande visitó a Kerem en el hospital? ¿O creen que fue una simple coincidencia? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Me interesa mucho saber lo que piensan, siempre y cuando lo hagan con respeto y sin caer en insultos o descalificaciones. Y ahora sí, me despido. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día.